Hola queridos, aquí Juan León del Rose Method. Hoy te quiero hablar sobre la ansiedad y sobre la culpa. Eh, Esas son emociones muy recurrentes. Todos las hemos experimentado alguna vez en la vida. Y bueno, y con distintos niveles de intensidad también. O sea, hay personas que tienen niveles de ansiedad bastante elevados, ¿cierto? Y personas que no tienen tanta ansiedad, pero a veces tienen más culpa, ¿ya? Eh, o mucho nivel de culpa, pero bueno, sin importar de la intensidad en que esos sentimientos se generen, lo importante es saber lidiar con ellos. Y las estrategias son las mismas, ¿ya? Sin importar el nivel de intensidad que tengan las emociones, pero claro, si es muy más intensa va a requerir un trabajo un poco más profundo. Sin embargo, aquí yo te puedo dar unos tips y unos comentarios respecto de la ansiedad y la culpa. Entonces, primero que nada, yo no soy ningún terapeuta, entonces es muy importante tener eso claro, ¿cierto? Si necesitas ayuda profesional, búscala, está lleno de profesionales muy buenos de la psicología y la psiquiatría que están entrenados para hacerse cargo de casos profundos y cosas más complejas, bueno. Entonces esto es solamente informativo y si te ayuda en tu día, maravilloso. Entonces sin más vamos al el tema de la ansiedad y la culpa. Entonces la ansiedad es una proyección hacia el futuro y la culpa es una proyección hacia el pasado. Si yo tengo ansiedad es porque estoy escapando del momento presente yendo hacia el futuro, buscando algo que hacer, algo que tiene que ocurrir, algo que quiero que ocurra, algo que no sé qué es lo que quiero que va a ocurrir también. Entonces la ansiedad puede generarse muchas veces por esa incertidumbre sobre el futuro, ¿ya? Esa incapacidad de estar confortable frente al caos e incertidumbre que nos genera el futuro, porque en realidad el futuro depara todas las posibilidades y como es tan eh, amplio eso de las posibilidades, entonces terminamos con esa ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar y tratar de controlar el futuro, ¿cierto? Hay una necesidad también de control. Eh, y eso es irreal, ¿cierto? No va a ocurrir, no vamos a ser capaces de controlar el futuro porque el futuro es muy incierto y comprende demasiadas aristas y demasiadas cosas, muchas cosas, es mucha información porque en el futuro están todas las posibilidades. Y ante esa incapacidad de decisión respecto a qué hacer con esas necesidades o con la necesidad que tenemos y esas posibilidades en realidad, no logramos hacer frente a eso y genera ansiedad, ¿cierto? No sé qué va a ocurrir, no sé qué quiero, no sé cómo conseguirlo, no sé cuál es la siguiente acción a tomar, ¿ya? Y genera también otro fenómeno que es la parálisis por análisis. Entonces hay tanta cosa, tanta información que quedo paralizado, por lo tanto no tomo acción, al no tomar acción no avanzo, al no avanzar más incertidumbre se genera, ¿cierto? Porque no tengo una dirección clara hacia el futuro y nuevamente dentro de este ciclo de tengo ansiedad, ¿cierto? Parálisis, no ejecuto nada, procrastinación también está relacionada muchas veces con estos problemas con la ansiedad y ahí se genera ese círculo vicioso de parálisis, inacción y más ansiedad, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno de la ansiedad. Lo mismo ocurre con la culpa, ¿ya? Solamente que con la culpa miramos hacia atrás, ¿cierto? Veo hacia atrás, ¿cierto? O está lleno de situaciones que no me gustan o que realicé y que pude haber hecho de otra manera, ¿cierto? Entonces, pero como ya no puedo hacerlo, porque ahora estoy en el futuro y no puedo cambiar el pasado, entonces siento esta emoción negativa, que es la culpa, por haber hecho algo que no debía haber hecho o porque las cosas pudieron haber sido de otra manera. Entonces ahí se genera nuevamente otro tipo de círculo vicioso que es veo el pasado, me enfoco, ¿cierto? En las cosas negativas, en las cosas que me gustaría cambiar, que no pude, que ocurrieron mal, y eso genera esa impotencia, ¿cierto? Esa falta de control de que no puedo cambiarlo, ¿cierto? Por lo tanto me genera culpa, ¿ya? Entonces, y también genera una inacción, porque no sé qué hacer, no puedo cambiar el pasado. Entonces, ¿qué cosas tienen en común la culpa y la ansiedad? Tienen varias cosas en común.
Una de ellas es que hay un escape, ¿cierto? Hay una necesidad de salirse del momento presente. Y ya sabemos, ¿cierto? Hemos hecho varios videos al respecto. El momento presente es todo lo que existe, ¿cierto? Tenemos que estar aquí. ¿Significa que no tenemos que tener metas hacia el futuro? No, tenemos que tener metas. ¿Significa que no podemos aprender del pasado? No, claramente podemos aprender del pasado. Pero toda experiencia del futuro o del pasado ocurre en el momento presente, ocurre aquí y ahora, ¿cierto? La mayoría de las dispersiones que ocurren en el proceso de meditación son proyecciones que te sacan del momento presente. Entonces, si yo quiero meditar profundamente, tener esa experiencia meditativa interna y profunda, necesariamente tengo que estar en el momento presente. Entonces, el mindfulness, que es el estar en el momento presente, es una condición necesaria para la meditación, para el estado expandido de superconciencia que es la meditación. Entonces, esa es una cosa que tienen en común, que son dos mecanismos para escapar o salir del momento presente. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que generan estos círculos viciosos, ¿ya? Son círculos viciosos de comportamiento o de percepción. Si yo percibo algo y ese algo me genera una acción, ¿cierto? Que es la inacción muchas veces, y va reforzando, ¿cierto? Entonces hay un pensamiento del pasado o del futuro, ese pensamiento genera una emoción, ¿cierto? Que es la culpa o la ansiedad, y esa ansiedad genera una acción o inacción, y eso va reforzando el pensamiento, y se genera ese círculo vicioso que no nos ayuda en nada al final, porque estamos con esas emociones negativas. Una tercera característica que comparten es que hay una necesidad de control, hay una necesidad de modificar un pasado que ya fue, o una necesidad de controlar un futuro que es incierto, ¿cierto? Entonces hay una necesidad de control. Y otra cosa, ¿cierto? Otra característica interesante es que es un control absoluto el que queremos, ¿cierto? Del futuro queremos un control absoluto, que es imposible. Y del pasado queremos un control absoluto, porque hay un montón de cosas que nos ocurrieron que no son positivas, ¿cierto? Entonces queremos tener un pasado perfecto y queremos tener un futuro perfecto. Entonces ahí entra otra característica que se comparte, que es ese perfeccionismo. Tenemos un perfeccionismo sobre el futuro o el pasado, ¿cierto? Que viene dado por mucho condicionamiento que tenemos ahora de redes sociales, pero también de familia, ¿cierto? Y religión y cómo las cosas deberían ser, ¿cierto? Entonces, todas esas características en común podemos solucionarlas, ¿ya? ¿Cómo? Soltar la idea de control, ¿ya? Todas estas características que tienen en común las vamos a ir trabajando. Uno es soltar la idea del control, ¿ya? No tenemos control, ¿cierto? Es una ilusión el control que tenemos de nuestra vida. Podemos enfrentar la vida y aceptar las cosas sobre las cuales no tenemos control. Nosotros tenemos, según lo que dicen el propio profesor de Rose, ¿cierto? En su curso de karma, dice que en el fondo podemos dividir nuestra vida en tercios, ¿ya? Hay un tercio en el cual tenemos cero control, absolutamente nada. Son cosas que nos fueron entregadas desde el momento en que nacimos. Y realmente es así, porque si tú te pones a pensar el lugar donde naciste, la familia en la que naciste, las circunstancias que no controlaste desde pequeño, ¿cierto? Y muchas otras cosas, tu raza, ¿cierto? Tu ADN, tu condición biológica, ¿cierto? Etcétera. Todo eso no puede ser modificado, no tenemos cómo modificarlo, ¿cierto? Luego hay otras cosas, hay otro tercio que nosotros tenemos bastante capacidad de modificación, ¿ya? Como por ejemplo, el mismo ADN, ¿cierto? Tiene ciertas posibilidades de ser modificado a través de la epigenética, ¿cierto? O sea, como nosotros al controlar nuestro ambiente podemos hacer que se disparen ciertas partes de nuestro ADN que nos generan nuevas percepciones, que nos generan nuevas habilidades incluso, o inhibir otros que nos generan problemas, ¿cierto? Como enfermedades. Entonces, si bien el ADN es una estructura fija, podemos activar o desactivar ciertos genes. Entonces, eso es muy profundo, ¿cierto? Tenemos un control parcial de nuestro ADN, se podría decir. O sea, hay una parte, un 30% o un tercio que no podemos, 33,3 periódicos, que no controlamos, pero hay otro porcentaje, ¿cierto?, que sí controlamos. Y luego hay otro 33,3 periódico que
tenemos control absoluto, ¿ya? Y eso viene dado por nuestras decisiones, ¿cierto? Las cosas que nosotros decidimos hacer en la vida. Tenemos un control absoluto, ¿ya? Entonces tenemos un control absoluto, tenemos un control parcial, ¿cierto? O sea, podemos modificar ciertas cosas hasta cierto punto y luego hay ciertas cosas que no podemos modificar y tenemos que aceptar. Por eso la aceptación, ¿cierto? Y aquí entramos en otro tema, aquí estamos haciendo el video un poco largo, pero ya termino. Entonces la aceptación, ¿cierto? Y esa capacidad que nosotros tenemos de modificar nuestra realidad van juntas, porque una se enfoca en la parte que no podemos modificar y la otra se enfoca en la parte que sí podemos modificar. Y recordemos que lo que nosotros somos lo proyectamos hacia afuera. Por lo tanto, al aceptar el mundo, estamos aceptando esa parte que no podemos cambiar. Y al intentar modificar el mundo, estamos haciéndonos cargo de esa parte que sí podemos modificar. Entonces, suelta el control. No sirve para nada. Vas a tener una vida mucho más feliz aceptando esas cosas que no puedes cambiar. Otras cosas, por ejemplo, este ciclo de condicionamientos que se genera con la ansiedad y la culpa, podemos quebrarlo al generar nuevos pensamientos. Cuando miramos hacia el pasado, podemos empezar a enfocarnos en las cosas que fueron buenas del pasado. Y haz una lista larga, ¿cierto? 100 cosas que te gustan del pasado, ¿cierto? Que fueron éxitos, que fueron conquistas. Y mientras más escribas, mejor, porque eso te va a dar un contraste mayor en comparación con las cosas que no te gustaron del pasado. Y revisa esas cosas, porque bueno, si son cosas muy recurrentes, cosas que te generan mucho dolor en el pasado, escríbelas, ¿cierto? Revísalas, enfréntalas, ¿cierto? Escribirlas significa traerlas conscientemente a tu memoria y escribirlas, ¿cierto? Enfrentándolas y no dejando que ellas lleguen de manera aleatoria. Y bueno, si los casos más complicados, obviamente ir a terapia. Luego en el futuro, ¿cierto? Con la ansiedad ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces yo tengo esa percepción amplia del futuro, ¿cierto? Que me genera ansiedad porque no lo puedo controlar y genera este ciclo de parálisis por análisis. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Elige solamente una cosa que quieras hacer y hazla, ¿ya? Sin importar si es perfecta o no. Y entramos en el tema del perfeccionismo. Sin importar si es perfecto o no. Hazlo. Hazlo mal, ¿ya? Pero hazlo, ¿ya? Una de las primeras cosas que recomiendan algunos psicólogos es limpiar tu pieza, ¿cierto? Tu habitación, tu casa. Límpiala, ordénala, ¿cierto? Y una vez que ordenas tu ambiente, tienes tu primera conquista y eso te da ese empuje para tener otras nuevas conquistas. Entonces esos son algunos tips que te puedo dar para el tema de la ansiedad y la culpa, que son sentimientos bastante densos que te sacan del momento presente. Y te sacan del momento presente de una manera negativa, porque si nosotros miramos el futuro con esperanza, con motivación, porque es algo que nos gusta y vamos a ir para adelante, maravilloso, ¿cierto? Es una dispersión hasta positiva, ¿cierto? Y que vamos a tener, porque no se puede vivir en este plano material sin tener un ego y sin tener esas percepciones de pasado y futuro, ¿cierto? No podemos estar en estado de hiperconciencia constantemente. Y con el pasado, enfocarse también en las cosas positivas. Así que, si quieres conocer más, entra a www.derrosamenzos.cl y me pongo en contacto contigo y seguimos conversando. Te mando un abrazo y que estés muy bien.